Bueno, entonces como les decía en el video anterior, supongamos que ahora queremos que las alturas de las barras representen no la cantidad de observaciones en cada nivel de la variable, sino alguna medida de resumen de alguna otra variable, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que queremos comparar la media de la variable weight en cada especie, ¿sí? Acuérdense que antes em, lo que hacíamos era comparar la variable weight entre las distintas especies, pero mediante un boxplot, donde podíamos ver toda la distribución, ¿sí? De la variable, bueno, o algunos aspectos de la distribución de la variable weight, ¿sí? Ahora supongamos que simplemente queremos comparar la media de weight en las distintas especies, ¿sí? Y lo queremos hacer, o una forma de hacerlo, es mediante un gráfico de barras, ¿está bien? Bueno, para eso tenemos que hacer dos cosas. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a escribir, comparamos la media de weight, weight, si se escribió, ¿no? En las distintas especies, ¿sí? Entonces, para eso tenemos que hacer dos cosas. Primero, tenemos que generarnos un data frame que tenga la media de weight por cada especie, ¿está bien? Y eso entonces acuérdense que lo hacíamos con el enfoque split, apply, combine, ¿sí? Que lo hacíamos mediante las funciones group by y summarize, ¿sí? Entonces vamos a crear un data frame que lo podemos llamar surveys weight, ¿sí? Porque va a tener la media de peso de la variable weight en cada especie. Que ¿cómo lo creamos? Agarramos el surveys complete, escribimos el pipe y ahora le aplicamos group by, agrupamos ¿por qué variable? Bueno, ¿qué está pasando acá? Group by, estamos. ¿Por qué variable? Especies ID, ¿está bien? Y después hacemos un summarize. Summarize. Donde vamos a generar una nueva variable que la llamamos mean weight, ¿sí? Que va a ser la media de la variable weight, ¿sí? Bien. Entonces vamos a ver este survey, lo llamamos surveys para que sea como los otros, ¿sí? Voy a borrar este que lo voy a escribir acá para que no les quede. Remove, borramos el survey weight, no me gustó este nombre. Bien, y creamos el surveys weight. Bien. Bueno, fíjense, ¿qué tiene este surveys weight? Tiene un registro por cada especie, ¿sí? Y dos variables, la especie y la media del peso en esa especie. ¿Está bien? Y con esta tabla vamos a generar nuestro gráfico de barras, ¿sí? Entonces fíjense que ahora, para generar el gráfico de barras, esto es muy distinto, porque antes partíamos de un data frame, que era el surveys complete, vamos a mirarlo, donde tenía, acá lo que queríamos graficar era la cantidad de observaciones por cada tipo de parcela, ¿sí? Entonces, para cada tipo de parcela teníamos muchos registros, ¿sí? Y lo que hacía la variable, la función geombar, era fijarse cuántos registros había en cada tipo de parcela y ese valor lo tomaba para construir la barra, ¿sí? Porque ese valor iba a ser la longitud de la barra. Ahora la cosa es muy distinta, porque nosotros, por cada nivel de la variable, ahora la variable en vez de ser plot type va a ser species ID, y por cada nivel de species ID tengo una sola observación. Y la altura entonces no va a ser la cantidad de observaciones que caiga en species ID, porque eso no tendría sentido, porque serían todas barras de altura 1, sino que va a estar dado por el valor de esta variable, de la variable mean weight. Entonces esto es algo bastante distinto, si bien se ve igual, es un gráfico de barras, se construye de una manera distinta, está bien, y representa cosas distintas. Entonces en realidad la función para hacer esto no es geombar, sino geomcall. Se puede usar también geombar poniéndole otro argumento. Ahora vamos a ver cómo es. Pero vamos a usarla primero con la función geoncall. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Usamos la plantilla primero ggplot, donde el conjunto de datos es surveys weight.
Los mapping son... Uf, ¿cuál es el mapping? Bien. Es... Bien, a ver. Ahora, fíjense, acuérdense que antes teníamos una sola variable que era plot type, ¿sí? Ahora tenemos dos variables. Una es species ID y la otra es min weight. ¿Está bien? Entonces, las vamos a representar en el eje X, va a estar species ID, porque queremos una barra por cada especie. ¿Está bien? Entonces la vamos a cargar en el eje X. Y en el eje Y vamos a graficar la variable min weight. ¿Está bien? ¿Y cómo vamos a querer graficar esto? Con un gráfico de barras, que en este caso se hace mediante la función geom_call. ¿Sí? Vamos a ver cómo funciona esto. No. Min weight not found. Object min weight not found. Surveys weight. ¿No se llama min weight? Ah, porque le puse mal acá la H. Este weight es complicada. Vamos a generar de nuevo esto. Listo. Ahora sí. ¿Está bien? Bueno, entonces teníamos lo que queríamos, ¿sí? Tenemos una barra por cada especie y la altura de la barra, de cada barra, es la media de la variable weight, ¿sí? Por ejemplo, no sé, esta especie en L es la que tiene una media de peso más grande, ¿sí? Un poco mayor a 150 y así sucesivamente. Bueno, y yo les había dicho que esto lo podíamos hacer también con el geombar, pero agregando un argumento. Entonces vamos a poner otra forma. Es con el geombar, pero le tengo que agregar un argumento que es el argumento stat, ¿sí? ¿Qué estadístico quiero? Y el argumento es identity. ¿Está bien? Y ahora, si corremos esto, bien, me genera el mismo gráfico. Yo voy a seguir con geomcall simplemente porque, para no tener que escribir ningún argumento, ¿sí? Pero si a ustedes les resulta más fácil usar el geombar porque no quieren tener que acordarse otro geom, está perfecto. Bueno. ¿Qué podemos hacer ahora? Bueno, podemos, por ejemplo, pintar las barras de celeste, ¿sí? Como habíamos hecho antes. Pintamos... Oh. Entonces agarramos este comando que teníamos acá. Bien. Y lo que tenemos que hacer es agregar, acuérdense, el argumento estético fill. ¿Está bien? Vamos a ponerle un sky blue. Veamos. Bien. Está bien, lo pintamos de celeste. Bueno, ¿qué más podemos hacer? Muchas veces, yo les había dicho que esto, en general, cuando más se usa es cuando queremos graficar salidas de modelos, ¿sí? Entonces estas medias en realidad van a ser medias estimadas por los modelos. Y cuando yo grafico una media estimada, ¿sí? En general lo que quiero también es graficar alguna medida del error de esa estimación, ¿sí? Y eso lo podemos hacer con lo que se llaman barras de error, ¿está bien? Entonces acá vamos a hacerlo con barras de error que representen el desvío de la variable min weight. Es decir, a cada barra le voy a agregar una barrita, una línea, ¿sí? Que esté centrada en la media de weight y que se mueva, digamos, para abajo y para arriba una longitud igual al desvío de la variable weight, ¿sí? Entonces, vamos a poner acá, agregamos barras de error. Para eso lo que tenemos que hacer es agregar una capa a este gráfico, ¿sí? Fíjense lo práctico que es este, este enfoque, digamos, del ggplot2, donde uno va agregando capas. Esa capa se llama geom error bar, ¿sí? Pero antes de agregarla, lo que necesitamos es un data frame donde tengamos la media de weight para cada especie y también el desvío,
¿sí? Para cada especie. Entonces vamos a generar ese data frame, vamos a llamarlo Starbase Weight 2 para no pisar el anterior. Y va a ser igual que el anterior, solo que acá le agregamos el desvío, llamémoslo des weight, ¿sí? Que va a tener el desvío que se calcula con la función sd de la variable weight. Bien. Perfecto. ¿Está bien esto? Vamos a ver si lo genero bien. Sí, perfecto. Sí, tenemos el desvío de weight para cada especie. Y ahora, ¿cómo generamos este gráfico? Bueno, vamos a hacer en la plantilla de ggplot, ponemos data, el conjunto, bueno, el conjunto que acabamos de crear, el Starbase Weight 2. Y en mapping, ¿qué vamos a poner? A ver. Lo que va a estar seguro es el elemento estético X, ¿sí? Que va a ser Species ID. Ahora, el elemento estético Y va a estar nada más en la capa del geom, ¿sí? En realidad del call, ¿sí? El geom call, perdón, ¿sí? En la capa del geom call. Porque después, en la capa del geom error bar, donde vamos a poner las barras de error, lo que le tenemos que indicar son dos argumentos, que son Imin y Imax. O sea, el mínimo, el extremo inferior de la barra y el extremo superior de la barra. Tiene otros argumentos, ¿sí? No tiene ahora el argumento I, sino tiene dos argumentos que son Imin y Imax. Y ninguno coincide con el argumento I de la barra, ¿sí? Del geom call. Entonces, lo que podemos hacer es definir estos argumentos en cada una de las capas donde los vamos a usar, ¿sí? A ver, yo este argumento X, ¿sí? O sea, este elemento estético X lo podría haber definido también en las otras dos capas. Pero como lo voy a usar en las dos capas, me conviene definirlo acá, para no tener que definirlo después en cada capa. ¿Está bien? Pero esto hay muchas formas de hacerlo. Yo lo hago de esta manera porque me parece como la más sintética. Me gusta porque es la más sintética, digamos. Bueno, entonces, ¿qué decía? Acá en el geom call, ahora le tenemos que decir cuál es el elemento estético I, porque no se lo dijimos en el ggplot. Entonces, mapping AES I igual min weight, ¿sí? Quiero que la altura de las barras sea min weight. ¿Está bien esto? Sí, así. ¿Está bien? Bien. Y acá, ahora, voy a agregar un geom error bar, donde el mapping, como les decía, los mappings van a tener dos elementos estéticos. Uno va a ser imin y el otro imax. ¿Quién va a ser imin? Bueno, quiero que el extremo inferior de la línea de la barra de error sea la media menos el desvío de la variable weight. Entonces va a ser min weight menos desvío. Des weight, ¿está bien? Y el Imax va a ser la medida más el desvío, ¿sí? ¿Está bien? Bien, bueno, vamos a ver qué pasa acá. A ver si es lo que queríamos. Bien, ¿está bien? Ahora tenemos, fíjense, barras, ¿sí? Donde la altura entonces representa la media, y acá tenemos barras de error, ¿sí? Como que la media está entre estos dos valores. O sea, no es que está entre estos dos valores, pero esto me está representando de alguna manera el error en la estimación de la media. ¿Está bien? Bueno, si esto tuviera, por ejemplo, una distribución normal, en realidad uno en general grafica dos veces el desvío, ¿sí? Entonces tendría barras de error que tienen la longitud del doble y sabe que el 95% de las observaciones cae ahí, bueno, podría tener esa interpretación. Y si no, uno va a graficar alguna medida del error de la estimación, ¿sí?
por ejemplo, el error estándar de la estimación del coeficiente, si uno está graficando algún modelo. Bueno, ¿qué más con esto? Bueno, podemos adornar un poquito este gráfico, ¿sí? Si lo queremos publicar y queremos adornarlo un poco, podemos hacer lo siguiente. Podemos ponerle color, ¿sí? Podemos pintar las barras de celeste, entonces eso lo hacemos con el argumento fill. Entonces vamos a poner acá fill igual sky blue. Ahora, una cosa que les recomiendo antes de seguir es que jueguen con estos mappings, ¿sí? Ir poniéndolos en distintas capas, ir probando a ver qué pasa, ¿sí? Si se puede poner, qué pasa si pongo el X en cada una de las otras capas, tiene que dar lo mismo, pero siempre que duden si algo se puede hacer, pruébenlo, ¿sí? Hasta entender bien qué es lo que se puede y qué no. ¿Está bien? Acá, por ejemplo, podríamos haber definido el argumento estético I en la capa de ggplot y no definirlo acá, porque si no está definido en un geom, sabe que lo tiene que ir a buscar a ggplot. Y acá, como sí está definido, no lo va a buscar en el ggplot. Entonces no importa que esté acá en el ggplot un argumento que no va a usar acá o que no es el que va acá, ¿sí? Mientras que acá esté definido, no va a haber problema. Bueno, entonces como les decía, vamos a pintar las barras de celeste y supongamos que queremos pintar las barras de error de naranja, ¿sí? Acá, como estas barras, en realidad no son barras, son líneas, el argumento no es fill, sino color. Es de nuevo color y las pintamos de naranja, orange, por ejemplo. Y después vamos a hacer otra cosa. Vamos a querer, por ejemplo, estas líneas son muy finitas, las podemos ensanchar. Eso es con la variable size. Con 0,8 se ensanchan, con lo cual el default, bueno, claramente es menos que 0,8, no sé cuál es. Capaz que 0,5, eso lo pueden probar. Y muchas veces uno quiere que esta linita de acá no ocupe toda la barra, sino que sea más angosta, ¿sí? Entonces eso lo hacemos con la función width, ¿sí? Y vamos a poner un 0,5, ¿sí? ¿Está bien escrito? Sí. Bueno, vamos a ver. Bien, queda más lindo, ¿no? Bueno, pero eso es a gusto del consumidor, digamos. Son detalles. Bien, ¿qué más? Bueno, ahora vamos a un ejercicio que les dejé acá. Acá. Bueno, me dice, realizar un gráfico de barras como el anterior que incluya además a la variable sex, de forma tal que tenga dos barras por especie, una para cada sexo que estén una al lado de la otra. ¿Sí? O sea, barras juxtapuestas, ¿sí? Como lo que hicimos antes, cuando teníamos en realidad plot type y cuando graficábamos cantidad de observaciones, es distinto, pero tiene algo en común, que uno va a querer dos barras, o sea, dentro de cada especie uno va a querer dos barras, una para cada sexo, una al lado de la otra, ¿sí? Así que los comandos son bastante parecidos, ¿sí? Los argumentos son los mismos que usábamos antes, ¿sí? Así que prueben con eso y fíjense cómo va la cosa. Bueno, entonces como siempre pausen, resuelvan y vuelvan para ver cómo se hace. Bien, entonces vamos a resolver el ejercicio 4. ¿Sí? Y entonces, ¿qué queremos? Recordemos, queremos representar ahora, queremos un gráfico como el anterior, pero vamos a usar el básico, el pelado, no el adornadito, ¿sí? Vamos a partir de este, ¿sí? Partimos de acá. Bien, ¿qué le tenemos que agregar? Queremos agregarle la variable sexo, ¿sí? ¿Con qué elemento estético se la vamos a agregar? Y bueno, con el elemento estético fill, ¿no? Porque queremos una barra para cada sexo. Entonces queremos de alguna manera pintar las barras con color según el sexo. Y eso lo hacíamos con el argumento estético fill, ¿se acuerdan? Fill sex. Ahora, tenemos que decirle que las barras están justapuestas.
una cosa, al ponérselo acá, el argumento fieldSex, ya los otros dos geom lo van a tomar en cuenta. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a ver si con eso alcanza. Geomcall, ¿qué más? Queríamos que las barras estén yuxtapuestas. Entonces eso lo logramos poniendo position igual dodge. ¿Se acuerdan? Y lo vamos a tener que poner acá también el position igual dodge, porque si no, fíjense qué pasa. No, variable sex no lo encontró, claro. Momento. Yo dije, bueno, partimos del mismo gráfico, pero ojo, porque ahora si queremos agregar a la variable sex, necesitamos un data frame donde esté la variable sex. O sea, necesitamos saber cuál es la media de weight en cada sexo y a su vez dentro de cada especie. ¿Está bien? Entonces, lógicamente, si yo solamente tengo la información de cuál es la media de weight en cada especie, ¿sí? Que es lo que tengo en este data frame surveys weight 2, no voy a poder construir nunca el gráfico que quiero. ¿Sí? Acuérdense, este surveys weight 2, lo que tiene es la media y el desvío de weight en cada especie. ¿Sí? Y yo lo necesito ahora en cada especie y cada sexo. Entonces vamos a hacer un surveys weight 3, donde voy a hacer un group by, pero por especie y por sexo. Y las medidas de resumen van a ser las mismas, media y desvío. Entonces fíjense ahora, bien, fíjense que por cada especie tengo ahora 2 registros, porque a su vez tengo uno por cada sexo, ¿sí? Y la media ahora está calculada, tanto la media como el desvío están calculados para cada sexo dentro de cada especie. Bien, ahora sí, entonces vamos al gráfico anterior. Acuérdense que estábamos poniendo position igual dodge solamente en el geom call. Vamos a ver qué pasa con esto. Bueno, las barras están bien, pero las barras de error no. Están una arriba de la otra y las queremos una al lado de la otra, ¿sí? Queremos que cada barra de error esté sobre la barra correspondiente a su sexo. Entonces veamos si el mismo argumento position igual dodge funciona y esperemos que sí. Bien, y acá sí tenemos exactamente lo que queríamos. ¿Está bien? Bueno, entonces con esto ya sí terminamos esta clase. Esta partecita del video. ¿Sí?